Nunca olvidaré aquel día en que la riqueza no pudo comprar lo más importante, el corazón de un niño. Fernando Castillo, un empresario viudo de mirada fría y pasos calculados, recorría los corredores de su mansión como si cada sala y cada obra de arte fueran recordatorios silenciosos de su poder, pero también de su soledad. Desde que su esposa había fallecido hacía 3 años, su vida se había convertido en una rutina impecable, llena de lujo, reuniones y decisiones que movían cifras millonarias, pero vacía de afecto genuino. Su hijo, Lucas, apenas contaba 5 años, y a pesar de su corta edad, poseía una sensibilidad que desarmaba la rigidez de su padre. Fernando lo observaba mientras jugaba en el jardín, corriendo detrás de una pelota, ajeno al mundo de reglas y apariencias que dominaba la mansión. La inocencia de Lucas contrastaba con la tensión que impregnaba cada rincón del hogar. Mientras el niño reía y corría, Fernando sentía que la vida le recordaba que había cosas que ni el dinero ni el poder podían controlar. Ese día, Fernando tomó una decisión que cambiaría su vida y la de Lucas. Había reunido a 5 mujeres de la alta sociedad, cada una de una familia prominente, con la intención de que Lucas eligiera quién sería su nueva madre. Isabela Montoya, Camila Fernández, Renata Delgado, Lucía Herrera y Adriana Vargas entraron a la mansión con sonrisas calculadas, vestidos impecables y joyas que brillaban bajo la luz del sol, proyectando una seguridad que parecía inquebrantable. Para Fernando era una prueba de su propia visión del mundo, asegurarse de que su hijo tuviera un futuro seguro, lleno de prestigio y oportunidades, siguiendo las normas que él había definido durante toda su vida. Valeria Morales, la niñera que había cuidado a Lucas desde que tenía memoria, observaba con una mezcla de nerviosismo y cariño. Sabía que aquel día no sería fácil para ella, aunque nunca imaginó que su propia humildad sería el factor decisivo en la elección de Lucas. Cada gesto de amor que había dado al niño, cada sonrisa sincera y cada abrazo cálido, habían construido un vínculo invisible pero poderoso que ahora se pondría a prueba frente al mundo. Lucas, con sus ojos grandes y llenos de curiosidad, recorrió a las mujeres presentes con calma. No le importaban los vestidos caros, los gestos estudiados, ni las promesas de lujo. Su mirada buscaba algo que no podía expresarse con palabras. Cuando finalmente sus ojos se posaron en Valeria, un silencio absoluto llenó la sala. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. El niño se levantó, pequeño pero decidido, y dijo con voz clara: «Quiero que ella sea mi mamá». El efecto fue inmediato. Las damas ricas quedaron paralizadas, sin entender cómo un niño podía desestimar todo lo que representaban y elegir a alguien humilde, casi invisible ante los ojos de la sociedad. Fernando, por su parte, sintió que su mundo de certezas se tambaleaba. Cada número que había calculado, cada estrategia que había planificado, se desvanecía ante la pureza de aquella elección. Allí estaba la lección que nunca creyó necesitar. El amor no entiende de riqueza, de títulos, ni de apariencia. Solo entiende de corazón. A partir de ese momento, Fernando comenzó a observar a su hijo de manera diferente. Cada risa de Lucas, cada pequeño gesto de cariño hacia Valeria, se convirtió en un espejo que reflejaba lo que realmente importaba. Sin embargo, la presión del mundo exterior no tardó en hacerse sentir. Amigos, socios y familiares no podían comprender la elección de un niño. Para ellos solo había una manera correcta de criar al heredero de los Castillo, y Valeria no encajaba en ese molde. Cada comentario, cada mirada, era un recordatorio de que Fernando debía decidir entre seguir su corazón o ceder a las expectativas de la sociedad. Valeria, por su parte, continuaba con su labor diaria, siempre atenta a Lucas, cuidando de él sin buscar reconocimiento.
Pero en su interior sentía miedo. ¿Qué pasaría si Fernando cambiaba de opinión? Si volvía a imponer las reglas del mundo de adultos sobre la felicidad de su hijo. Cada día era un desafío silencioso, donde cada sonrisa de Lucas se convertía en un recordatorio de la responsabilidad que ambos compartían. Mientras tanto, Fernando comenzó a experimentar emociones que hacía tiempo no sentía: miedo, orgullo, amor, pero también incertidumbre y vulnerabilidad. Observaba a Valeria y Lucas con un asombro creciente, comprendiendo lentamente que la verdadera riqueza no se medía en bienes materiales, sino en afecto genuino, confianza y sinceridad. La rigidez de su vida empresarial empezaba a desmoronarse frente a la fuerza silenciosa de un niño que había elegido con el corazón. Ese día, Fernando entendió, por primera vez en años, que la vida no puede controlarse con contratos ni decisiones calculadas. Que un niño pequeño, con su inocencia y valentía, puede enseñarnos más sobre la felicidad que cualquier fortuna. Y mientras Lucas corría hacia Valeria, abrazándola con la seguridad que solo la infancia permite, Fernando sintió que su mundo había cambiado para siempre. Nada volvería a ser igual, porque la lección más poderosa había llegado, silenciosa pero implacable, a través de los ojos de un niño que sabía lo que realmente importaba. La mañana siguiente en la mansión, Castillo empezó como cualquier otra, pero para Fernando nada era igual. La elección de Lucas había dejado una marca profunda en su interior. Mientras desayunaba solo, con la vista puesta en la ciudad que despertaba bajo un cielo claro, su mente repasaba una y otra vez la decisión de su hijo. Había algo en la manera en que Lucas miraba a Valeria, con esa confianza absoluta y esa ternura natural, que desafiaba toda lógica y llenaba de preguntas a un hombre acostumbrado a tener control absoluto sobre su mundo. Lucas, en cambio, se movía por la mansión con una alegría que era imposible ignorar. Para él, cada rincón era un espacio de descubrimiento. Los jardines enormes, los pasillos que parecían interminables, los ventanales que dejaban entrar la luz del sol y que daban a un mundo lleno de posibilidades. Pero más que nada, Lucas se movía con la certeza de estar acompañado por Valeria, quien se convirtió en su refugio y compañera de aventuras. Mientras jugaban juntos, ella le enseñaba pequeños secretos de la vida: cómo escuchar los pájaros, cómo cuidar una planta, cómo dibujar con paciencia y detalle. Para Lucas, esas enseñanzas eran más valiosas que cualquier juguete caro que alguna de las damas ricas hubiera traído. Valeria, por su parte, vivía con un constante temor silencioso. Aunque su relación con Lucas era pura y llena de amor, sabía que la presión del mundo exterior estaba presente, incluso si Fernando aún no lo manifestaba abiertamente. Cada conversación sobre negocios, cada comentario de amigos y familiares, parecía empujarla hacia un lugar donde no pertenecía, recordándole que su posición era frágil. Sin embargo, la niñera se mantenía firme, moviéndose con discreción, asegurándose de que Lucas sintiera seguridad en todo momento. Su fortaleza estaba en la consistencia, en la ternura diaria que construía sin alardes ni reconocimientos. Fernando, mientras tanto, comenzaba a observar a Lucas y Valeria desde una distancia que mezclaba curiosidad y respeto. Notaba la manera en que Lucas respondía a los gestos simples, como su felicidad no dependía de lujos ni apariencias, sino de la autenticidad de Valeria. Cada día que pasaba, Fernando se encontraba cuestionando lo que había considerado importante durante toda su vida: la riqueza, el poder, el prestigio social. Ahora veía que esos elementos, que antes parecían fundamentales, se desvanecían ante la fuerza de un amor genuino y sincero. En la mansión también comenzaban a aparecer los primeros desafíos, pequeños roces con las damas ricas que aún visitaban,
intentos de demostrar superioridad y ofrecer lujos para tentar a Lucas, y comentarios velados sobre la elección que el niño había hecho. Isabela Montoya insistía en organizar paseos elaborados, Camila Fernández traía juguetes importados, Renata Delgado ofrecía ropa de diseño, Lucía Herrera desplegaba su encanto calculado y Adriana Vargas sus estrategias de persuasión. Pero Lucas, con su inocencia inquebrantable, seguía eligiendo a Valeria. Sus pequeñas manos se aferraban a la seguridad de su niñera, y sus risas resonaban más fuertes que cualquier objeto caro o promesa vacía. Fernando comenzó a sentir un cambio interno que le resultaba desconocido, una mezcla de orgullo, temor y admiración. Cada gesto de Valeria hacia Lucas parecía tocar una fibra que él había ignorado durante años. Recordaba, a veces sin querer, momentos de su propia infancia, su relación con su madre, y comprendía que la verdadera riqueza de la vida no se mide en bienes ni títulos, sino en la calidad de los vínculos que construimos. Esa toma de conciencia, aunque silenciosa, comenzaba a transformar su manera de ver el mundo. Lucas, mientras tanto, también soñaba en silencio. Soñaba con aventuras junto a Valeria, con risas compartidas, con un mundo donde la bondad y la ternura fueran más importantes que la apariencia y el dinero. Cada día que pasaba con ella reforzaba su certeza de que lo que había elegido era correcto. Y aunque no podía explicarlo con palabras complicadas, sentía que su corazón sabía más que cualquier adulto. El amor verdadero no se compra, no se finge y no depende de riqueza o estatus. En medio de la rutina diaria, Valeria encontraba momentos para enseñar lecciones pequeñas, pero profundas. La importancia de la empatía, de la honestidad, de cuidar a otros sin esperar nada a cambio. Lucas absorbía esas enseñanzas con la naturalidad de un niño, y Fernando las observaba, cada vez más consciente de que su hijo estaba aprendiendo valores que él mismo había olvidado. La relación entre los tres se fortalecía día a día, convirtiéndose en un núcleo donde la felicidad genuina empezaba a florecer en medio de los lujos y expectativas de la mansión. Pero no todo era calma. La presión externa seguía latente y Fernando debía tomar decisiones difíciles. Amigos y socios continuaban insistiendo en la necesidad de alinear a Lucas con su estatus social, y el empresario enfrentaba su primer gran dilema. ¿Debía ceder ante la sociedad o confiar en la elección de su hijo? Esa tensión, invisible pero constante, comenzaba a forjar un cambio profundo en su interior. Entendió que proteger la felicidad de Lucas implicaba desafiar su propio orgullo y las expectativas del mundo, y que cada decisión ahora tendría un peso emocional mucho más fuerte que cualquier contrato o estrategia de negocios. Entre juegos, risas y lecciones silenciosas, la vida cotidiana de Lucas y Valeria se convirtió en un espacio donde la inocencia y la ternura enseñaban más que cualquier riqueza. Cada abrazo, cada palabra de aliento, cada gesto pequeño construía un vínculo que ni la presión social ni la arrogancia de Fernando podían romper. Y mientras la ciudad despertaba cada mañana fuera de los muros de la mansión, dentro de ella comenzaba a nacer algo mucho más poderoso que el oro, un amor sincero que no podía comprarse ni imponerse, solo elegirse desde el corazón. El día que todo parecía en calma, llegó el primer desafío real para Fernando, Lucas y Valeria. Lo que había comenzado como una prueba de amor y elección del corazón se convirtió rápidamente en un campo minado de presiones, expectativas y tensiones que ninguno de ellos había anticipado. La noticia de que Lucas había elegido a Valeria sobre las 5 mujeres de alta sociedad comenzó a filtrarse entre familiares, amigos y socios, generando comentarios y críticas que retumbaban en la mente de Fernando. «No puedes permitir que esto continúe», decían unos. «¿Cómo puede un niño elegir a alguien que no está a su nivel?», murmuraban otros.
Cada palabra era un golpe silencioso, un recordatorio de que la sociedad nunca aceptaría una decisión que rompiera sus reglas de estatus y prestigio. Lucas, ajeno a esas presiones, seguía viviendo su mundo de juegos y descubrimientos con Valeria. Pero incluso él comenzó a percibir la tensión creciente en la mansión. Los comentarios, miradas y susurros de los adultos creaban una sensación invisible de incomodidad. Valeria, con su paciencia infinita, trataba de protegerlo de estas corrientes de juicio, enseñándole que la fortaleza no siempre se ve, sino que se siente desde el corazón. Sin embargo, ella misma sentía el peso de la situación. Sabía que su lugar en la vida de Lucas no estaba garantizado y que cualquier decisión de Fernando podía cambiar todo en un instante. El primer verdadero obstáculo surgió durante un almuerzo organizado en la mansión. Las 5 damas de la alta sociedad, con sonrisas medidas y gestos calculados, comenzaron a interactuar con Lucas de manera estratégica. Cada movimiento estaba pensado para atraer su atención, ofrecerle regalos y experiencias que en teoría ningún niño podría rechazar. Isabela Montoya desplegaba su carisma prometiendo viajes y diversiones. Camila Fernández hablaba de escuelas exclusivas y actividades lujosas. Renata Delgado mostraba juguetes que brillaban con luces y sonidos. Lucía Herrera desplegaba su encanto como si fuera magia. Y Adriana Vargas, con su mirada calculadora, intentaba convencer al niño de que su elección podía cambiar. Fernando observaba desde un costado, con el corazón dividido. Quería que Lucas fuera feliz, pero no podía evitar sentir miedo. ¿Y si su hijo se dejaba llevar por la presión o cambiaba de opinión? Había construido su vida sobre certezas y reglas, y ahora se encontraba en un terreno donde ninguna estrategia funcionaba. Su mente de empresario buscaba soluciones, análisis y previsiones, pero su corazón comenzaba a comprender que ninguna de esas herramientas podía medir lo que Lucas sentía. El momento crítico llegó cuando Lucas, ante los intentos de persuasión de las damas, se volvió hacia Valeria y sostuvo su mano con firmeza. Con una voz clara y decidida, repitió: «Quiero que Valeria sea mi mamá. Ella me entiende y me cuida». La escena fue un golpe directo para todos los presentes. Las damas ricas quedaron en silencio, incapaces de responder a la pureza de un niño que hablaba con la verdad de su corazón. Fernando sintió un nudo en la garganta, una mezcla de orgullo y temor que lo desarmaba. Comenzaba a comprender que las lecciones más importantes no provenían de su mundo de control y poder, sino de la inocencia de Lucas. Sin embargo, el desafío no terminó allí. La presión social se intensificó. Algunos familiares comenzaron a hablar a espaldas de Fernando, insinuando que estaba cometiendo un error grave. Amigos y socios le enviaban mensajes velados y cartas donde sugerían que reconsiderara la elección de su hijo. Cada comunicación era un recordatorio de que su mundo estaba dividido entre la sociedad que respetaba y el corazón de su hijo que amaba. Fernando comenzó a sentir el peso del conflicto como nunca antes, cuestionando su autoridad, su juicio y su propia capacidad para proteger la felicidad de Lucas. Valeria, por su parte, siguió firme en su papel. Sabía que debía mantener la calma y proteger la inocencia de Lucas. Cada gesto, cada palabra estaba calculada para transmitir seguridad y amor genuino, sin ceder a las amenazas invisibles del mundo adulto. Ella entendía que su fuerza no residía en el poder o el dinero, sino en la sinceridad de su entrega diaria, en la consistencia de su afecto y en la capacidad de escuchar y comprender a Lucas como nadie más podía hacerlo. Ese primer desafío se convirtió en un punto de inflexión para Fernando. Comprendió que proteger la felicidad de su hijo requeriría más que palabras y órdenes. Requeriría un cambio profundo en su manera de pensar y de vivir. No podía controlar el amor de Lucas, ni imponer decisiones basadas en estatus o apariencia.
La elección de su hijo lo estaba obligando a enfrentarse a su propia arrogancia y a redefinir lo que realmente significa cuidar, amar y criar a alguien. Durante los días siguientes, cada interacción con las damas ricas se convirtió en un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Los regalos, los viajes y los lujos ofrecidos ya no tenían poder sobre Lucas. Él solo buscaba la presencia de Valeria, su cariño y su apoyo. Fernando, testigo de esa lección diaria, empezó a reconocer que la verdadera riqueza de la vida no estaba en el oro ni en los títulos, sino en la pureza del afecto, en la sinceridad de los vínculos y en la capacidad de dar amor sin esperar nada a cambio. El primer desafío no solo puso a prueba la relación de Lucas y Valeria, sino también la propia transformación interna de Fernando. Cada decisión, cada momento de observación, lo acercaba más a la comprensión de que la vida no puede controlarse con reglas ni imponer destinos. La felicidad genuina se construye con amor, paciencia y confianza, y nadie, ni siquiera un empresario acostumbrado a tener el control, podía dictarla. Mientras la mansión parecía un escenario de tensiones y estrategias, Lucas y Valeria seguían su rutina con una naturalidad que desarmaba cualquier intento de manipulación. Y Fernando, por primera vez en años, comenzó a dejar que su corazón hablara más fuerte que su mente. Sabía que otros desafíos vendrían, pero también sabía que, si podía aprender de la pureza de su hijo, estaba dispuesto a enfrentarlos, paso a paso, con la verdad que el amor genuino ya le estaba enseñando. La mansión, que hasta hacía poco parecía un refugio seguro, se transformó en escenario de tensiones que Fernando nunca había imaginado. La elección de Lucas había desencadenado murmullos, críticas y juicios de todos lados, y por primera vez, Fernando sintió que no podía proteger a su hijo solo con dinero ni autoridad. La herida emocional comenzó a abrirse lentamente, como un corte invisible pero doloroso, al darse cuenta de que su mundo de control absoluto se estaba desmoronando frente a la inocencia de un niño. Ese día en particular, Fernando recibió la visita de su hermano mayor, Ricardo Castillo, quien siempre había representado la voz de la tradición y el estatus en la familia. Con una sonrisa forzada y una mirada calculadora, Ricardo no tardó en cuestionar la decisión de Lucas. «Fernando, no puedes dejar que un niño elija a su madre de esta manera. Esta Valeria, ella no está a nuestro nivel. Estás comprometiendo la posición de la familia», dijo con un tono que combinaba reproche y preocupación. Cada palabra resonó en la mente de Fernando, recordándole todo lo que había considerado seguro y correcto durante años. El golpe emocional fue doble. No solo se enfrentaba a la presión externa, sino también al conflicto interno que lo desarmaba. Por primera vez, Fernando comenzó a dudar de sí mismo, a cuestionar su juicio y sus decisiones. La elección de Lucas lo obligaba a confrontar su propio orgullo y su miedo a perder el control de la vida que había construido con tanto esfuerzo. Aquella noche, mientras caminaba solo por los pasillos silenciosos de la mansión, sintió un vacío profundo, un hueco que ni el lujo ni el poder podían llenar. Lucas, ajeno a la intensidad de los pensamientos de su padre, jugaba con Valeria en el jardín. Para él, todo seguía siendo simple y claro. La felicidad se encontraba en la cercanía de alguien que lo entendiera y cuidara sin condiciones. Pero Fernando, al observar la escena desde la distancia, sintió un dolor profundo al comprender que la sociedad y su propia familia podían arrebatarle esa felicidad a su hijo si no tomaba una decisión consciente y valiente. El conflicto emocional se intensificó cuando las 5 damas de la alta sociedad comenzaron a aumentar sus esfuerzos por atraer la atención de Lucas. Cada gesto, cada regalo y cada palabra estaba cargada de intención estratégica, y Fernando se encontraba en medio, observando cómo su hijo era tentado por lujos y promesas que no tenían significado real para él. La herida se profundizaba, sentía impotencia,
miedo y una mezcla de frustración consigo mismo por no poder proteger completamente la elección de Lucas. Una tarde, durante una reunión familiar, la tensión alcanzó su punto máximo. Los comentarios velados y las miradas de juicio hicieron que Valeria se sintiera incómoda y vulnerable. Fernando, incapaz de permanecer neutral, intervino con firmeza, pero la presión emocional lo abrumó. Se dio cuenta de que sus palabras no podían borrar el juicio silencioso que pesaba sobre todos. La sensación de impotencia y el temor a perder la conexión con su hijo crearon una herida emocional que se abrió en lo más profundo de su ser. Esa noche, Fernando se encerró en su despacho revisando viejas fotos familiares, recuerdos de su esposa fallecida y momentos felices que ahora parecían inalcanzables. Recordó promesas que se había hecho a sí mismo, decisiones que creía firmes y seguras, y comprendió que la verdadera prueba no estaba en los negocios ni en el poder, sino en su capacidad para amar y proteger lo que más importaba: la felicidad de Lucas. La herida emocional no solo le recordaba su vulnerabilidad, sino también la posibilidad de cambiar y evolucionar. Valeria, consciente de la presión creciente, intentó mantener la calma frente a Lucas. Le enseñaba a confiar en sí mismo, a valorar sus emociones y a entender que el amor verdadero no puede ser reemplazado por promesas vacías ni riquezas. Cada gesto suyo, cada palabra de consuelo, fortalecía al niño y creaba un vínculo tan sólido que ni la presión social ni los comentarios críticos podían romperlo. Para Fernando, ver esta relación consolidarse, incluso en medio del conflicto, fue un recordatorio de que el valor de las personas no se mide por títulos ni dinero, sino por la pureza de sus acciones y la sinceridad de sus afectos. La herida emocional de Fernando se convirtió en un punto de inflexión silencioso. Comenzó a entender que el dolor que sentía era también una señal de que debía cambiar, de que su manera de ver la vida y las relaciones estaba equivocada. Esa vulnerabilidad lo hizo humano, capaz de cuestionar su orgullo y sus certezas, y fue el primer paso hacia una transformación profunda que definiría los capítulos venideros de su vida y la de su hijo. En los días siguientes, Fernando comenzó a tomar pequeñas decisiones conscientes para proteger a Lucas y su vínculo con Valeria. Cada gesto de apoyo, cada palabra de reconocimiento hacia ella y cada esfuerzo por ignorar los juicios externos fortalecía lentamente la confianza y el amor que unían a los tres. La herida emocional seguía presente, pero ya no era solo dolor. Era también la chispa que encendía la transformación que su corazón necesitaba. Los días transcurrían con una tensión silenciosa que parecía pesar en cada rincón de la mansión. Fernando se encontraba atrapado entre su orgullo, las expectativas de la sociedad y el amor por su hijo. Cada vez que veía a Lucas reír junto a Valeria, sentía un orgullo que lo desarmaba, pero también un miedo profundo. ¿Y si todo se derrumbaba por la presión externa? Su corazón estaba dividido, y por primera vez en años el empresario se sintió impotente frente a algo que no podía controlar. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando Lucas, sin darse cuenta de la tensión que se vivía, insistió en invitar a Valeria a un paseo improvisado por los jardines de la mansión. Las damas ricas, al percibir la escena, reaccionaron con sorpresa y cierto desdén. Algunas intentaron intervenir con regalos y promesas de viajes o juegos sofisticados, mientras otras lanzaban miradas cargadas de juicio. La situación escaló rápidamente y Fernando, sintiéndose atrapado entre la presión social y la elección de su hijo, comenzó a experimentar un dolor emocional que nunca había sentido antes. Por primera vez, se preguntó si había cometido un error irreparable. La sociedad, los comentarios de amigos, familiares y socios, todo parecía converger para cuestionar su capacidad como padre. La sensación de fracaso lo invadió,
¿Cómo podía permitir que un niño eligiera por encima de todas las expectativas que él había construido a lo largo de su vida? Su mente se debatía entre el deber de proteger la felicidad de Lucas y el miedo a decepcionar a todos los que lo rodeaban. Esa noche, Fernando se encerró en su despacho. Las paredes, que normalmente reflejaban su éxito y poder, ahora parecían estrechas y frías. Recorrió con la mirada los trofeos, contratos y reconocimientos que había acumulado durante décadas y sintió un vacío profundo. Todo su mundo de control, de lógica y de estrategias se desmoronaba ante la simple y pura decisión de un niño. La impotencia lo llevó al borde de la desesperación. Por primera vez se dio cuenta de que había fuerzas en la vida que no podía dominar con dinero ni autoridad. Valeria, consciente del estrés que pesaba sobre Fernando, continuaba actuando con calma y dedicación. Sabía que su papel era proteger la inocencia de Lucas, pero también intuir cuándo intervenir para aliviar la carga emocional de Fernando. Cada gesto de ternura hacia Lucas, cada palabra de consuelo, cada acto de cuidado silencioso, era un recordatorio de que el amor genuino puede superar cualquier barrera, aunque los adultos a veces lo olviden. El punto de quiebre se intensificó cuando Lucas, en un acto espontáneo de cariño, se dirigió a su padre y le dijo: «Papá, Valeria me hace sentir feliz. Ella me entiende y siempre me cuida. ¿Por qué tú estás triste?». Las palabras de un niño, simples pero llenas de verdad, impactaron a Fernando con fuerza. Sintió como un torrente de emociones lo atravesaba: orgullo, amor, miedo y la cruda realidad de que no podía seguir ignorando lo que su corazón le decía. Esa noche, mientras el silencio de la mansión envolvía todo, Fernando enfrentó su mayor dilema. Podía seguir cediendo a las expectativas de la sociedad y alejar a Valeria de Lucas, asegurando lo que muchos consideraban un futuro correcto. O podía confiar en la elección de su hijo, arriesgar su orgullo y desafiar las normas que había defendido durante toda su vida. La decisión no era sencilla. Cada opción tenía consecuencias profundas y ninguna garantía de éxito. El miedo a equivocarse lo paralizaba, pero también lo obligaba a mirar dentro de sí mismo, a enfrentarse con honestidad a sus propias limitaciones y temores. En los días siguientes, Fernando experimentó una tensión que lo llevó al límite. Cada interacción con las damas ricas, cada comentario de familiares y amigos, cada mirada de juicio, se convirtió en un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La mansión, antes un símbolo de poder y seguridad, se transformó en un espacio donde el orgullo, la responsabilidad y el amor se enfrentaban en una batalla silenciosa. Fue entonces cuando Fernando comprendió algo que cambiaría su vida. Su mayor desafío no era externo, sino interno. No podía controlar los sentimientos de su hijo ni el cariño que Valeria le ofrecía. La verdadera prueba era aceptar su vulnerabilidad, dejar de lado el orgullo y aprender a confiar en la elección de Lucas. La decisión que debía tomar no se medía en riqueza ni en lógica, sino en corazón y valentía. Esa noche, solo en su despacho, Fernando sintió una mezcla de miedo y claridad. Por primera vez, comprendió que proteger la felicidad de su hijo requería dejar de intentar controlar todo, que la verdadera fuerza no estaba en la autoridad ni en el dinero, sino en la capacidad de amar sin condiciones, de aceptar lo que el corazón elegía y de confiar en la pureza de un niño. El punto de quiebre había llegado. O cedía al miedo y al orgullo, o abría su corazón y permitía que el amor genuino guiara sus decisiones. En medio de la oscuridad emocional que había invadido a Fernando, apareció la primera chispa de esperanza. No fue un acontecimiento espectacular ni un gesto grandioso. Fue un instante pequeño pero poderoso, casi imperceptible, que comenzó a encender una luz en su interior. Lucas, con su inocencia inquebrantable, lo sorprendió aquella mañana mientras jugaba en el jardín. El niño se le acercó con un dibujo hecho a mano, un sol brillante, un árbol y dos figuras sosteniéndose de la mano. «Es para ti y para Valeria, papá»,
Así somos felices, dijo con voz clara y serena. Ese simple gesto cargado de sinceridad impactó a Fernando de manera profunda. Comprendió que la felicidad de su hijo no dependía de grandes gestos ni de riqueza, sino de los lazos auténticos que se construyen con amor y cuidado. El dibujo se convirtió en un símbolo tangible de lo que hasta entonces había sido invisible, la fuerza silenciosa de la pureza del corazón de Lucas y de Valeria. Por primera vez en semanas, Fernando sintió un atisbo de claridad. Había un camino posible que no implicaba ceder al miedo ni al orgullo, sino confiar en lo que realmente importaba. Valeria, observando la escena, sonrió con suavidad. Su mirada reflejaba comprensión y paciencia. Sabía que la chispa de esperanza no resolvería todos los problemas, pero reconocía que era el primer paso hacia un cambio profundo. La niñera comenzó a explicarle a Fernando, con palabras cargadas de ternura y sentido común, que la verdadera fortaleza radica en la coherencia entre lo que sentimos y lo que hacemos. Que Lucas, en su inocencia, estaba enseñándole una lección que muchos adultos olvidan. El amor verdadero no se impone, se elige y se respeta. Ese día, Fernando decidió dar un primer paso. Permitir que Lucas pasara más tiempo con Valeria sin interferencias, sin comentarios de juicio ni intentos de persuadirlo de otra manera. Cada pequeño gesto de apoyo fue consolidando una base de confianza que empezaba a sanar las heridas internas del empresario. Fernando comenzó a notar cómo la tensión, que había estado presente en cada interacción, empezaba a disminuir, reemplazada por una sensación de posibilidad y esperanza. La chispa de esperanza se convirtió en un motor para observar el mundo desde otra perspectiva. Fernando comenzó a notar los detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Valeria cuidaba de Lucas, cómo enseñaba valores sencillos pero fundamentales, cómo su paciencia y cariño construían un entorno seguro y amoroso. Entendió que lo que parecía frágil por su humildad era en realidad un pilar sólido de afecto y confianza. Cada pequeño gesto era un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en bienes ni títulos, sino en amor, coherencia y dedicación. Pero la esperanza no estaba exenta de desafíos. Las damas ricas, al notar que sus intentos de persuasión no funcionaban, aumentaron sus esfuerzos. En lugar de regalos y palabras amables, comenzaron a emplear estrategias más sofisticadas, intentando cuestionar la elección de Lucas frente a Fernando. Sin embargo, cada intento fallido reforzaba la confianza interna del empresario. Veía que su hijo elegía con libertad y que Valeria respondía con cariño y firmeza, sin dejarse llevar por el miedo ni la presión externa. Fernando, gracias a la chispa de esperanza, empezó a entender que su rol como padre debía cambiar. Ya no podía imponer reglas ni controlar cada situación. Debía guiar con amor, proteger con respeto y confiar en las decisiones de su hijo. Cada gesto de apoyo hacia Lucas y Valeria consolidaba la certeza de que el camino correcto no era el que dictaban la sociedad o las apariencias, sino aquel que permitía florecer la felicidad genuina. Ese cambio interno no se produjo de manera inmediata, sino como un proceso silencioso. Fernando comenzó a escuchar más, a observar sin juicio y a valorar lo que realmente importaba. Cada interacción con Lucas y Valeria se convirtió en un aprendizaje, en una oportunidad de reconectar con emociones que había olvidado y de sanar heridas que la soledad y el orgullo habían dejado en su corazón. La chispa de esperanza encendió una fuerza silenciosa, un impulso que lo preparaba para enfrentar los desafíos mayores que aún estaban por venir. Y así, entre juegos, abrazos y pequeñas conversaciones llenas de significado, Fernando empezó a experimentar lo que hasta entonces le había sido desconocido. La posibilidad de una vida en la que la riqueza verdadera no estaba en bienes materiales, sino en vínculos sinceros y en el amor compartido.
La chispa de esperanza no solo iluminó su camino, sino que le enseñó que cada desafío puede ser enfrentado si se elige confiar en el corazón, si se aprende a escuchar y si se permite que el amor guíe las decisiones más importantes de la vida. A partir de la chispa de esperanza, Fernando comenzó a recorrer un camino que hasta entonces le había resultado desconocido. Cada día se convirtió en una oportunidad para aprender, para superar los miedos que lo habían mantenido rígido y distante durante años. Ya no bastaba con observar a Lucas y Valeria. Era momento de involucrarse activamente, de construir con ellos un entorno donde la felicidad genuina pudiera florecer sin interferencias externas. Los primeros pasos no fueron fáciles. Fernando se encontró con su propia resistencia interna. El orgullo, los hábitos de control y la presión de la sociedad todavía lo perseguían. Había días en que el miedo y la duda amenazaban con volverlo a la rigidez que había caracterizado su vida. Sin embargo, la mirada de Lucas, llena de confianza y cariño, y la serenidad de Valeria, firme y constante, actuaban como anclas que lo mantenían enfocado en lo realmente importante. Cada gesto de los dos le recordaba que la verdadera fuerza no radica en imponer control, sino en aprender a acompañar y apoyar con amor. Uno de los primeros desafíos en este camino de superación fue enfrentar a las damas ricas que aún insistían en persuadir a Lucas. Fernando comenzó a mediar de manera diferente. Ya no reaccionaba con enojo ni con autoridad impositiva, sino con calma, explicando con firmeza, pero sin confrontación, que la decisión de su hijo debía ser respetada. Cada pequeña victoria en estas interacciones le proporcionaba confianza y fortalecía su capacidad de liderazgo emocional, enseñándole que la superación personal requiere coherencia entre valores y acciones. Valeria también desempeñó un papel crucial en esta etapa. Su paciencia y cariño no solo protegían a Lucas, sino que servían de ejemplo para Fernando. Aprendió a observar cómo ella enfrentaba cada situación con humildad y determinación, resolviendo conflictos y enseñando lecciones valiosas sin levantar la voz ni perder la compostura. Cada día, Fernando absorbía estas enseñanzas, comprendiendo que la verdadera autoridad no se impone, se gana con respeto, ejemplo y amor. En medio de este proceso, Lucas continuaba siendo el motor de transformación. Sus pequeños logros, como compartir sus emociones, mostrar empatía hacia otros niños y expresar sus deseos con claridad, reforzaban la confianza de Fernando en la elección que había hecho. El niño no solo enseñaba lecciones de amor y sinceridad, sino que también ofrecía oportunidades para que su padre experimentara la vida desde la perspectiva de la vulnerabilidad y la autenticidad. Cada risa, cada abrazo y cada gesto de cariño se convertían en recordatorios de que la superación personal no es lineal, sino un proceso de crecimiento constante. Fernando también comenzó a replantearse su relación con el mundo exterior. Amigos, familiares y socios que antes eran fuente de presión se convirtieron en desafíos que debía enfrentar con paciencia y claridad. En lugar de ceder a críticas o comentarios velados, aprendió a expresar sus decisiones con seguridad, mostrando que proteger la felicidad de su hijo y respetar sus elecciones no era un signo de debilidad, sino de madurez y valentía. Cada confrontación superada fortalecía su autoconfianza y le demostraba que podía equilibrar las demandas externas con los valores internos que ahora guiaban su vida. Durante este tiempo, la mansión comenzó a transformarse también, aunque de manera sutil. Las tensiones se reducían, los gestos de cariño eran más visibles y el ambiente se llenaba de risas sinceras que antes eran opacadas por la presión social. Fernando empezó a organizar momentos donde la conexión entre Lucas y Valeria se fortalecía. Paseos por los jardines, juegos creativos, conversaciones profundas sobre valores y emociones.
Cada actividad era un paso más en el camino de la superación, no solo para él, sino para toda la familia que empezaba a formarse alrededor del amor genuino. Pero el camino de superación no estaba exento de tropiezos. Había días en que el miedo, la duda y la inseguridad regresaban, recordándole a Fernando que el cambio verdadero requiere esfuerzo continuo. Sin embargo, cada caída se convertía en una oportunidad para aprender y fortalecer la resiliencia emocional. Aprendió a pedir ayuda, a reconocer errores, a expresar emociones y, sobre todo, a escuchar con atención las necesidades de Lucas y Valeria. Cada desafío superado se transformaba en un peldaño que lo acercaba a la transformación que había comenzado a vislumbrar con la chispa de esperanza. Poco a poco, Fernando empezó a experimentar una sensación nueva y poderosa. La certeza de que podía cambiar, de que podía aprender a amar sin condiciones y de que la verdadera autoridad se construye con respeto, ejemplo y afecto genuino. Cada día se convertía en una lección de humildad, fortaleza y gratitud, y la relación con Lucas y Valeria se consolidaba como un vínculo inquebrantable. La superación personal, que al principio parecía una tarea imposible, comenzaba a dar frutos visibles en forma de felicidad compartida, confianza mutua y transformación interna. En este camino de aprendizaje, Fernando comprendió finalmente que la vida no se mide por la riqueza, el poder o las apariencias, sino por la capacidad de amar, de respetar y de acompañar a quienes más importan. La superación no era un destino, sino un proceso constante que se reflejaba en cada gesto, cada palabra y cada decisión tomada con el corazón abierto. Y así, mientras observaba a Lucas y Valeria jugar bajo el sol de la tarde, Fernando sintió que, aunque quedaban desafíos por enfrentar, estaba en el camino correcto hacia la transformación que su vida necesitaba. El giro decisivo llegó un día que parecía ordinario, pero que marcaría un antes y un después en la vida de Fernando, Lucas y Valeria. Todo comenzó con la llegada inesperada de un mensajero, portador de noticias que ningún miembro de la mansión había anticipado. Era una invitación formal a un evento de la alta sociedad, uno de esos encuentros donde se decidía el estatus de las familias más poderosas de la ciudad. Pero esta vez la situación tenía un matiz diferente. El organizador había oído hablar de la elección de Lucas y quería verlo de primera mano, así como entender cómo un niño podía desafiar las normas sociales con tanta sinceridad. Las 5 damas ricas, al enterarse del evento, se prepararon con entusiasmo y estrategia. Cada una veía la ocasión como una oportunidad para recuperar la influencia que Lucas había negado. Sus vestidos, joyas y discursos cuidadosamente ensayados eran símbolos de poder, pero para Fernando y Valeria, estos gestos ya no tenían el mismo impacto que antes. La verdadera tensión surgía de la incertidumbre. ¿Cómo reaccionaría la sociedad ante la elección de un niño que se atrevió a desafiar las normas establecidas? Fernando, aunque consciente de que la presión externa iba a ser intensa, tomó una decisión sorprendente para muchos: asistir al evento acompañado únicamente de Lucas y Valeria. No había asesores, no había intermediarios ni palabras ensayadas. Solo ellos tres, unidos por la sinceridad y la fuerza de su vínculo. Esa decisión marcó un primer giro en la historia. El empresario estaba eligiendo confiar en lo que el corazón había enseñado, en lugar de ceder al miedo o al juicio social. El evento comenzó con una elegancia abrumadora: luces, música y conversaciones cargadas de formalidad. Las damas ricas estaban listas para atraer la atención de Lucas con gestos calculados, regalos ostentosos y palabras estratégicas. Sin embargo, el niño, con su mirada clara y confiada, apenas los notó. Lucas permanecía al lado de Valeria,
sonriendo con naturalidad y actuando con la espontaneidad que había demostrado desde el primer día. Cada gesto suyo desarmaba la sofisticación artificial de quienes intentaban manipularlo. Lo que ocurrió después cambió por completo el rumbo de la historia. Durante una de las presentaciones, una figura influyente de la sociedad se acercó a Fernando y le dijo con admiración: «He oído hablar de su hijo y de la elección que hizo. Es admirable ver cómo alguien tan joven puede enseñar una lección de sinceridad y amor que muchos adultos han olvidado». Las palabras resonaron profundamente en Fernando. Por primera vez, la sociedad parecía reconocer que no siempre el poder, el estatus o la riqueza definen el valor de las personas. El giro decisivo no era solo externo, sino también interno. La validación llegaba de un lugar inesperado, confirmando que la autenticidad y el amor genuino tenían un impacto real. La tensión llegó al clímax cuando las damas ricas intentaron intervenir de manera directa, ofreciendo regalos más caros, viajes y promesas grandiosas. Lucas, con la serenidad y claridad que solo un niño posee, rechazó todas las propuestas sin dudar. Su decisión no era un acto de desafío, sino de sinceridad absoluta. Fernando, observando a su hijo, sintió un orgullo indescriptible y una paz que no había experimentado antes. Cada gesto de Lucas reforzaba la enseñanza de que la riqueza verdadera reside en el corazón y no en objetos o títulos. Valeria, junto a Lucas, también vivió un momento de reconocimiento silencioso. Su dedicación, paciencia y amor habían construido un vínculo inquebrantable que ni la presión social ni las estrategias de persuasión podían romper. En ese instante quedó claro que su lugar en la vida de Lucas no dependía de la aprobación externa, sino de la consistencia y sinceridad con la que había actuado desde el primer día. La transformación de la dinámica familiar estaba consolidada. Fernando, Lucas y Valeria formaban un núcleo unido que demostraba que la elección del corazón siempre tiene más peso que cualquier norma social. El giro decisivo también tuvo un efecto profundo en Fernando. Comprendió que los desafíos no solo se enfrentan con fuerza o dinero, sino con coherencia, respeto y amor genuino. Su orgullo, que antes lo limitaba, ahora se convertía en humildad, su miedo en valentía, su control en confianza. Cada paso en este evento de la sociedad reforzaba la lección más importante. Cuando se actúa desde el corazón, incluso los obstáculos más grandes pueden transformarse en oportunidades para crecer y demostrar quiénes somos realmente. Mientras la noche avanzaba, el impacto del giro se consolidaba. Lucas continuaba disfrutando del evento a su manera, jugando con otros niños, explorando los espacios y compartiendo momentos con Valeria, sin dejar que la presión del mundo adulto afectara su alegría. Fernando, observando la escena, entendió que la verdadera victoria no estaba en ganar aprobación ni en imponer decisiones, sino en permitir que el amor y la sinceridad guiaran cada acción. Ese día marcó un punto de inflexión definitivo. La elección de Lucas, inicialmente vista como un desafío y fuente de conflicto, se convirtió en un ejemplo de valentía y autenticidad. La sociedad, aunque acostumbrada a seguir reglas estrictas, comenzó a reconocer que la pureza del corazón y la coherencia en el amor no solo pueden desafiar expectativas, sino también inspirar respeto y admiración. El giro decisivo no solo cambió la dinámica externa, sino que consolidó la transformación interna de Fernando, quien ahora estaba listo para enfrentar los desafíos restantes con una perspectiva renovada y un corazón abierto. Tras el giro decisivo, Fernando comenzó a sentir un cambio profundo dentro de sí. La tensión que lo había acompañado durante semanas comenzó a transformarse en claridad y serenidad. Había comprendido finalmente que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en la aprobación de la sociedad,
sino en la autenticidad de los lazos que construimos con quienes amamos. Lucas y Valeria se convirtieron en la evidencia viva de esta lección. Un niño y su cuidadora habían enseñado a un hombre a mirar más allá de los títulos y los bienes materiales. La gran transformación no fue un momento repentino, sino un proceso que se consolidó día tras día. Fernando comenzó a interactuar con su hijo y Valeria desde un lugar diferente, lleno de respeto y amor genuino. Aprendió a escuchar, a valorar la perspectiva de los demás y, sobre todo, a actuar guiado por el corazón en lugar del miedo o la presión social. Cada decisión que tomaba, cada gesto de apoyo, fortalecía un vínculo que antes parecía frágil, pero que ahora se revelaba como sólido e inquebrantable. Un momento clave ocurrió una mañana mientras Lucas jugaba en el jardín y Fernando lo observaba junto a Valeria. El niño, con su naturalidad habitual, le dijo: «Papá, gracias por confiar en mí. Estoy feliz porque todos estamos juntos». Esa frase simple pero cargada de significado tocó lo más profundo del corazón de Fernando. Comprendió que la transformación no solo afectaba la relación con su hijo, sino también su propia percepción de la vida. Podía aprender a amar sin condiciones, a valorar lo que realmente importa y a enfrentar el mundo con humildad y sinceridad. Valeria también fue testigo de esta evolución. Su paciencia y dedicación se vieron recompensadas, no con riquezas ni con reconocimiento público, sino con la confianza y el respeto pleno de Fernando. La niñera, que había cuidado de Lucas con amor constante, se convirtió en una figura central en la familia, demostrando que la autenticidad y el afecto verdadero pueden superar cualquier barrera social. Su relación con Fernando cambió. De una convivencia marcada por respeto y gratitud silenciosa, pasó a una alianza basada en confianza, admiración y propósito compartido. La transformación de Fernando también se reflejó en la manera en que enfrentaba el mundo exterior. Amigos, familiares y socios, que antes cuestionaban su autoridad, comenzaron a percibir la fuerza silenciosa de su cambio. Ya no cedía al miedo ni al juicio. Actuaba con coherencia, defendiendo las decisiones que protegían la felicidad de su hijo y valorando los vínculos auténticos por encima de la apariencia. Cada interacción se convirtió en una oportunidad para demostrar que la verdadera autoridad se ejerce con amor y respeto, no con imposición ni poder material. Un evento simbólico de esta transformación ocurrió cuando Fernando decidió organizar un pequeño encuentro en la mansión, invitando a las 5 damas de la alta sociedad. Sin confrontaciones ni rivalidades, Fernando y Valeria mostraron la conexión genuina con Lucas. El niño, con su inocencia y claridad, interactuó con todos con sinceridad, dejando en evidencia que la felicidad y la autenticidad no dependen de la riqueza ni de la estrategia social. Las damas, sorprendidas por la integridad y confianza del niño, comenzaron a reconocer que la pureza del corazón tiene un valor que ninguna fortuna puede comprar. Durante semanas, la vida en la mansión fue marcando una nueva rutina, una que reflejaba la gran transformación. Lucas disfrutaba de su infancia rodeado de amor y libertad. Valeria continuaba siendo su guía y apoyo constante, y Fernando había encontrado un equilibrio que le permitía ejercer su rol de padre con respeto, sensibilidad y autenticidad. La relación entre los tres se consolidó como un núcleo sólido, capaz de resistir cualquier presión externa o desafío que surgiera. Pero la gran transformación también incluyó un cambio interno más profundo. Fernando comenzó a replantearse sus prioridades, sus valores y su visión de la vida. Comprendió que el amor y la conexión genuina son más valiosos que cualquier título, reconocimiento o bien material. Aprendió a escuchar a su hijo, a confiar en las decisiones guiadas por el corazón y a actuar con humildad y coherencia.
Cada día era una oportunidad para reforzar esta nueva forma de vivir y amar, y cada gesto de Lucas y Valeria se convirtió en un recordatorio constante de que la verdadera felicidad se construye con sinceridad y afecto genuino. La gran transformación culminó en un momento íntimo y lleno de significado. Fernando, Lucas y Valeria sentados en el jardín al atardecer, compartiendo risas, abrazos y palabras sinceras. En ese instante no había miedo, presión social ni dudas, solo un vínculo sólido y amoroso que demostraba que el corazón, cuando se escucha y respeta, puede cambiar vidas y derribar cualquier barrera. La lección estaba clara: la riqueza más poderosa es la del afecto auténtico, la lealtad y la coherencia entre lo que sentimos y lo que hacemos. La vida en la mansión nunca volvió a ser la misma. Las tensiones que antes la llenaban de silencios y miradas cargadas de juicio se transformaron en risas, conversaciones y gestos de cariño genuino. Fernando, Lucas y Valeria habían atravesado un camino lleno de desafíos, dolor y aprendizaje, y cada experiencia había dejado una marca imborrable en sus corazones. La historia de un niño que eligió con el corazón había cambiado la vida de todos, enseñando lecciones que trascendían la riqueza, el estatus y las apariencias. Fernando, sentado en el jardín junto a Lucas y Valeria, reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Recordaba los días de tensión, las críticas, los miedos y las dudas que lo habían acompañado al principio. Ahora entendía que cada obstáculo había sido una oportunidad disfrazada, una invitación a mirar dentro de sí mismo, a cuestionar su orgullo, a aprender a escuchar y a amar sin condiciones. Comprendió que la verdadera autoridad y fortaleza no se construyen con poder ni dinero, sino con coherencia, respeto y afecto genuino. Lucas, con su natural inocencia, jugaba a su alrededor, compartiendo risas y gestos de alegría que demostraban la autenticidad de su elección. Cada día que pasaba junto a Valeria fortalecía su confianza y su capacidad de tomar decisiones guiadas por la sinceridad y el corazón. El niño, sin darse cuenta, se había convertido en maestro de lecciones profundas para su padre. La pureza, la bondad y la honestidad tienen un poder que ninguna riqueza puede igualar. Valeria, por su parte, se sentía en paz. Su lugar en la vida de Lucas ya no estaba en duda, y su relación con Fernando había evolucionado hacia un entendimiento mutuo basado en confianza y respeto. Cada desafío superado había consolidado un vínculo que no dependía de imposiciones externas, sino de la consistencia de sus actos, la paciencia y la dedicación diaria. La niñera, con su humildad y amor genuino, había demostrado que el corazón es el verdadero motor de las relaciones humanas. La reflexión de Fernando se volvió un legado en sí mismo. Entendió que más allá de su mundo de negocios y riqueza, la vida se mide por la calidad de los vínculos que construimos y la capacidad de actuar con autenticidad y amor. Cada decisión tomada desde el corazón, cada gesto de cuidado, cada elección guiada por la sinceridad, se convierte en un tesoro invaluable que perdura más allá del tiempo y de las circunstancias. En un acto simbólico, Fernando organizó un pequeño encuentro con familiares y amigos cercanos, no para presumir riqueza ni estatus, sino para compartir la historia de Lucas y la elección que había cambiado todo. Contó cómo un niño había enseñado a un adulto que el verdadero valor no se encuentra en lo material, sino en la capacidad de amar y respetar con sinceridad. Las personas que asistieron quedaron impactadas. Muchos reflexionaron sobre sus propias vidas, sus relaciones y la manera en que habían medido la felicidad y el éxito. El legado de esta historia se consolidó en 3 pilares: la pureza del corazón, la fuerza del amor genuino y la coherencia entre lo que sentimos y lo que hacemos.
Lucas, Valeria y Fernando se convirtieron en ejemplo vivo de que los vínculos auténticos pueden transformar vidas, derribar barreras y enseñar lecciones que ningún libro ni teoría puede ofrecer. La felicidad, comprendieron, no se compra ni se impone, se elige, se respeta y se construye día a día con dedicación y sinceridad. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, bañando la mansión con tonos cálidos y dorados, Fernando tomó la mano de Valeria y miró a Lucas a los ojos. Sentía gratitud, paz y la certeza de que la vida, cuando se guía con el corazón, puede revelar su verdadero significado. Había aprendido que los momentos más importantes no se compran ni se planean, sino que se viven con autenticidad y amor. Y así, la historia de un niño que eligió con el corazón, de una niñera que dio amor sin esperar nada a cambio, y de un padre que aprendió a dejarse guiar por lo esencial, se convirtió en un ejemplo eterno. La verdadera riqueza de la vida está en los vínculos sinceros, en la capacidad de escuchar al corazón y en la valentía de elegir lo que nos hace realmente felices. Ese legado, silencioso pero poderoso, seguiría inspirando a todos los que tuvieran la oportunidad de conocerlo, recordándoles que el amor genuino siempre encuentra su camino, incluso en los entornos más inesperados.